cifra que da la Contraloría. Porque todo se basa en... Claro, pero... Buenas noches, bienvenidos a Contraste, el programa de debate del Consejo de Bogotá. Soy Maritza González Cepero. Me encanta saludarlos a ustedes que cada sábado a las 10:30 de la noche nos ven por el Canal 13. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente es un tema de interés para todos los capitalinos. Son las obras inconclusas, que incluso muchas de ellas tienen más de una década sin que hayan sido terminadas, finalizadas. Una quizás que tiene mayor impacto y que de verdad nos tiene trastornados es el deprimido de la 94. Vamos a hablar de estos temas con nuestros invitados. Por supuesto, invitarlos a ustedes para que participen. Pero quiero plantear algunas de las preguntas que se van a despejar aquí con cada uno de ellos, con dos concejales y un analista experto en temas de movilidad, infraestructura. ¿Cuál es el motivo real del retraso de grandes obras en Bogotá? Es una de las primeras preguntas. ¿Qué tan cierto es que las demoras corresponden a deficiencias en la contratación o fallas en la planeación? ¿Quién le responde a los ciudadanos? ¿Qué estará haciendo la administración distrital para poner al día estas obras inconclusas? ¿Qué pasa con el dinero de los bogotanos por estas demoras? Estas y otras preguntas estaremos aquí manejando en Contraste. Y por supuesto, recordarles a cada uno de ustedes nuestras redes sociales. Pueden participar a través de la cuenta de Twitter, @Consejo de Bogotá, con el numeral Contraste. También ustedes pueden consultar algunos temas de interés en la página oficial del Cabildo Distrital, www.consejodebogotá.gov.co, y recordarles nuestro lema: Consejo, Compromiso y Transparencia por Bogotá. Quiero saludar a mis invitados. Hablo también y saludo al concejal del Partido Polo Democrático Alternativo, Nelson Castro. Él es ingeniero civil, especializado en obra, además es técnico en sistemas y computación. Quiero recordar su cuenta de Twitter para que ustedes también puedan participar, preguntarle algún tema de interés que le atañe a él, que está en la Comisión de Gobierno del Cabildo Distrital, @Nelson Consejo. Pues concejal Nelson Castro, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, y este tema de verdad que es complicado. Según un informe de la Contraloría, estamos hablando que hay 25 obras inconclusas que comprometen más de 956.000 millones de pesos. ¿Esto se debe a qué? ¿A cuáles fallas, concejal? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches para todos los televidentes, para ti. Y efectivamente es un tema que preocupa a la ciudad por los recursos que están comprometidos allí. Es un tema que, tú lo dices, son varias las preguntas que se tienen que responder acá. ¿De quién es la responsabilidad? Si la responsabilidad es de la administración pública, si la responsabilidad es de los contratistas, si la responsabilidad es de la misma normatividad que tenemos hoy para el tema de la adjudicación de esas licitaciones, de estos contratos, y qué consecuencias han tenido el atraso de estas obras y van a tener a futuro para la comunidad bogotana y para el desarrollo de la ciudad. Son muchas las preguntas que tiene uno que hacerse al respecto. Y que iremos despejando a lo largo de esta hora del programa, concejal. Claro que sí. Vamos a saludar también al concejal del Partido Liberal, Germán García, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, y es candidato a una maestría en Derecho Público. Su cuenta de Twitter es @Germán_García M. Concejal, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Hablábamos que la Contraloría ha registrado 25 obras, pero se hablan de muchas más obras y sería, pues, obviamente un rubro más elevado. Y lo digo por un informe que hizo en mayo la revista Semana. Hola Maritza, muy buenas noches. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Pues definitivamente este es un tema bastante preocupante. La Contraloría Distrital ha hecho pues un boletín precisamente fiscal en donde se evidencia que son 25 obras que no han sido concluidas en la ciudad. Sin embargo, yo creo que pueden ser muchas más. Pueden ser obras que no solo están en cabeza del sector central, sino que también están en cabeza de muchas de los fondos de desarrollo locales o de otras, por decirlo así, entidades que no han logrado concluir varias de las importantes obras. Y a mí me parece que esto se debe, entre otras cosas, a digamos como un fallo armónico en el proceso contractual del Estado.
Muchísimas gracias, concejal. Quiero saludar a nuestro analista invitado, Hugo Torres, ingeniero industrial, especialista en administración de empresas y tiene una maestría en administración de negocios. Fue director ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la cual es miembro, y actualmente es director ejecutivo de la Asociación Nacional de Rociadores Automáticos. Pues a nuestro ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Contraste. ¿Complicada la situación, no? Muy buenas noches a los televidentes. Sí, es un tema definitivamente que tiene muchas aristas, hay que verlo desde muchas perspectivas. El tema de la contratación es sustantivo, está el tema de los presupuestos, está el tema de los requisitos que se ponen dentro de estas contrataciones, los anticipos, los mismos temas de corrupción que se han venido destapando y han sido noticias en los últimos años, entre otros. Según este informe, y lo traigo a colación, la Contraloría Distrital tiene este informe que hace referencia a 50 obras inconclusas, no a las que ya nos habíamos hecho referencia, si esto es su nombre, 50 obras inconclusas. El más reciente decía que 25, pero según Semana, son 50 obras inconclusas con un valor de 1.158 millones de pesos, y hago referencia a cada una a las cual corresponde. La empresa de acueductos son 9 obras, Secretaría Distrital de Salud 5, de Educación 11, la Universidad Distrital 1, el Instituto para la Economía Social 1. También hay una obra inconclusa de IDPAC de 19, Fondo de Vigilancia y Seguridad 3, IDU 2, Caja de Vivienda Popular 4, Metrovivienda tiene una obra inconclusa, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 1 y Bomberos 1. Nuestro equipo periodístico de Contraste realizó un historial de lo que ha sucedido con estas obras inconclusas y queremos que nuestros invitados y ustedes, nuestros televidentes, estén atentos a este informe que hace Contraste para ustedes. La Contraloría de Bogotá puso el dedo en la llaga. En la ciudad hay 25 obras sin terminar y en las que está comprometido casi 1 billón de pesos de las finanzas de la capital del país. Los proyectos, algunos de los cuales arrancaron hace más de 10 años, están paralizados o avanzan a paso de tortuga en buena parte por fallas en los procesos de contratación que impiden su conclusión y entrega en funcionamiento a la administración distrital. Los perjudicados son los ciudadanos que no han podido disfrutar de los beneficios que traen estas obras, financiadas en un alto porcentaje con los impuestos pagados. De primero 94, porque crea un cuello de botella en el que fácilmente uno se puede demorar 20 minutos cruzando un semáforo que debería demorarse 3 o 4 minutos cruzando. 4 entidades acaparan el 94% de los recursos públicos comprometidos y son la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la Secretaría Distrital de Salud, el Fondo de Vigilancia y la Universidad Distrital. El mayor problema está en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con cerca de 767.000 millones de pesos gastados en 5 obras relacionadas con la descontaminación del río Bogotá. Yo creería que el deprimido de la calle 94, porque en horas pico, más o menos 8 de la mañana y tal vez 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, es una de las zonas donde más he visto congestión en la ciudad. Sigue el sector salud con 74.000 millones comprometidos, pues no se han podido entregar la ampliación del Hospital de Mason, el reforzamiento y ampliación del Hospital de Kennedy y la unidad primaria de atención de Antonio Nariño. En seguridad, y con una inversión de 43.000 millones, se mantiene paralizada desde 2012 la nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá. Por último, la nueva sede de la Universidad Distrital en La Macarena vive en el olvido desde el 2014, pese a que se han inyectado más de 12.000 millones de pesos. Para el ente de control, se trata de obras sin terminar que no cumplen con su objetivo social y que están al borde de provocar un enorme detrimento patrimonial para la ciudad. Frente a este insólito escalafón, la preocupación ronda a los ciudadanos sobre quién debe responder por estas demoras y por los millonarios recursos públicos en peligro. Bueno, aquí en este informe se mencionaron algunas, pero hablábamos del deprimido de la calle 94, que ya cumple aproximadamente 6 años de retrasos. Otras obras que ya deberían haber sido entregadas a la capital son
la avenida Boyacá, la avenida El Rincón y su correspondiente intersección con la avenida Boyacá, la calle 170 entre la salida Cota y la avenida Ciudad de Cali, y todas estas construcciones pues de tubería en sectores críticos de la capital del país. Y la pregunta que nos hacíamos y que hace el informe, ¿quiénes deben responder, concejal Nelson? Bueno, acá tenemos que hacer un análisis de qué responsabilidad tiene la administración en la mala planificación de este tipo de obras. Obras de todo tipo, de toda envergadura, como el caso de la empresa de acueducto, donde hay unas obras muy grandes, es la mayor parte de los recursos comprometidos. Tenemos que todas tienen que ver con el saneamiento del río Bogotá, pero hay un sector donde efectivamente se tiene que hacer un análisis al interior de la administración distrital, de cómo es que se está planificando la ejecución de estas obras, cuáles son las especificaciones técnicas que se usan para las mismas y cómo se está dando el proceso de contratación. Porque hay algo que es perverso en todo el sistema de contratación, no solo del distrito, sino a nivel nacional. Yo creo que aquí los compañeros están de acuerdo en que efectivamente el contratar por el menor valor ha traído unas implicaciones de fondo. Es que el contratista asume o los contratistas asumen para contratar yéndose con licitaciones por el menor valor, para posteriormente entrar y pedir unos recursos adicionales a la administración y para efectivamente después decirle, mire, ustedes no me han cumplido con las especificaciones técnicas, no han hecho el cruce con las bases de datos de las empresas prestadoras de servicios públicos como acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos, y empiezan a presentarse demoras en estas obras a raíz de estas problemáticas de carácter técnico. Y en el tema de los contratistas hay que hacer varias valoraciones. ¿Cuáles son de carácter culposo? ¿Cuáles son de carácter doloso? Y efectivamente, ¿qué es lo que ha pasado? Porque algunos van a contratar de buena fe, pero hay otros que de entrada llevan lo que se dice en el argot popular, el CBY, por delante. Entonces, para poder cumplir con estos... Con esas cuotas que les ponen los administradores de turno, pues tienen que de una u otra manera recuperar esos valores en las obras. Cuando no dan los costos, pues empiezan los retrasos, los rezagos y terminan dejando incluso abandonadas estas obras. Recordemos que esto no es de ahora. Yo creo que aquí hay un caso que tenemos que volver a revivir, es el caso de la famosa empresa ICA de México con el tema de la malla vial. Esto fue en la primera administración de Antanas Mockus, que fue en el año 1995-96. El rezago de esa malla vial viene desde ese entonces, cuando se dio el fracaso de este contrato que supuestamente vino ICA de México y contrataba con unos precios súper exclusivos, quebrando incluso a la mayoría de los contratistas colombianos, que hubo una sentida y enérgica protesta de los ingenieros colombianos que decían que cómo era esto y que se le iba a entregar toda la contratación a una sola firma. De ahí para adelante arrancan los problemas, porque este problema vino a conciliarse sobre el año 2012, 2011 aproximadamente. Imagine, desde esa época hasta el año 2011 lograron conciliarse y que esa empresa retornara unos recursos a la administración, pero quedó esto colapsado y de ahí para adelante empezaron los rezagos y las fallas de carácter técnico y de adjudicación en las obras. Ingeniero Hugo Torres, usted que es un experto en temas de negociación, de obras civiles y demás, hay unos seguros detrás de cada uno de estos contratos. ¿Por qué no los han hecho cumplir? Porque al parecer hay muchas obras que llevan ya casi una década y realmente no han sido entregadas y los que estamos perdiendo somos los capitalinos. Lo cierto es que en el tema de seguros, cuando la aseguradora entra a actuar, pues ellos primero que todo velan por sus propios intereses. ¿Sí? Está primero el interés de la empresa privada frente a su seguro que el de la ciudad. Entonces, si dentro del contrato hay algún tipo de falla, la aseguradora empieza a librar responsabilidades. Si el interventor en su proceso de control, de verificación, de seguimiento, de ejecución en la calidad, tomó algunas decisiones inapropiadas, la aseguradora también empieza a perder responsabilidad. Si el funcionario público tomó decisiones encima de lo que haya dicho el interventor, entonces si el interventor, por ejemplo, dijo no se reciba, pero el funcionario lo presionó para que se recibiera, todas esas situaciones existen, son reales y hacen que la aseguradora pues no tenga que pagar producto de que hay unos procesos que no son conformes o no son coherentes con el desarrollo normal de una obra de infraestructura.
Entonces lo cierto es que es una cadena de errores que nace desde la planeación, seguida con ese proceso de contratación, como nos venía diciendo el concejal. Claro, y el concejal Nelson nos decía también, concejal Germán, y es el problema de la responsabilidad pública, que en este caso sería distrital, la responsabilidad de los contratistas que no estaban cumpliendo con su objeto social y que está llegando a un detrimento, y que claramente hay un detrimento por no entregar a tiempo las obras. Desde la gestión política y pública y de control que ustedes hacen desde el Consejo, ¿cómo están ustedes haciendo esta evaluación? Maritza, yo creo que acá hay un tema que nosotros debemos analizar muy bien, y es que lo fundamental acá es que la contratación estatal se ha vuelto una manera en que muchas familias a lo largo de mucho tiempo se han vuelto ricas, ¿cierto? Y entonces uno hablar acá de cuál es la responsabilidad o de quién debería ser, pues eso me parece que puede ser precisamente irresponsable, porque de lo mismo se desprenden muchas responsabilidades. Hay una responsabilidad, por supuesto, penal, que fue, digamos, lo que pasó hace unos años en la administración de izquierda de Samuel Moreno con el tema de la troncal de la calle 26, que es una celebración indebida de contratos. Hay también pues algunas actuaciones que serán tipificadas a nivel disciplinario, y hay algunas actuaciones que serán reprochables desde el punto de vista fiscal. Pero acá también hay una situación que uno debe soportar y que uno debe evaluar detalladamente, y es la responsabilidad política y pública que tienen las administraciones en lo que se refiere a la contratación estatal. Y precisamente pues para una generación, particularmente la que ha vivido esta ciudad en los últimos 10 años, en un estado de entrada a la adolescencia, hacia la adultez, nosotros pues creo que lo digo con algo de autoridad que nos ha tocado vivir, que desde, por lo menos, desde la administración de Luis Eduardo Garzón hasta entrada y acentuándose mucho más, por supuesto, en la administración de Gustavo Petro, pues se ha visto un gran retraso en las obras civiles que implican no solo el desarrollo en materia de infraestructura en la ciudad de Bogotá, sino que implica mucho lo que tiene que ver en materia de equipamientos en seguridad, equipamientos en educación, equipamientos en salud y equipamientos en saneamiento y en alcantarillado. Y yo creo que en eso se debe centrar lo más importante de este debate. Y vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a plantear precisamente estos temas que usted está diciendo, concejal Germán García, en los temas de verdad que le atañen a estas demoras y estos retrasos, a los sobrecostos que esto genera para la ciudad, porque la plata sale del bolsillo de los capitalinos. Ya regresamos aquí a Contraste, el programa de debate del Consejo de Bogotá. Seguimos aquí en Contraste, el programa de debate del Consejo de Bogotá. Según la Contraloría, son 25 obras que no han entregado con un valor equitativo a 956 mil millones de pesos. Pero yo aquí les tengo el listado y vamos a ir analizando cuáles son las responsabilidades de cada una de estas empresas. Comencemos con Acueducto, con 5 obras que ascienden a 767 mil millones y que representan el 79% del total de recursos, y esto lo ha manifestado el ente de control. ¿Cuáles son estas obras? Entonces, la mayoría corresponden a proyectos de descontaminación del río Bogotá. Entonces está el interceptor de Tunjuelo Canoas, está interceptor Fucha Izquierdo, interceptor Fucha Tunjuelo, el interceptor Tunjuelo Bajo, tanque retención Tunjuelo Medio. Como para comenzar, ¿qué responsabilidad tiene la empresa de Acueducto y qué ha dicho frente a esta investigación que abrió la Contraloría? Bueno, realmente no sé cuáles hayan sido las respuestas de la empresa de Acueducto, pero aquí hay algo que es fundamental. Es la ejecución de la obra, por ejemplo, Tunjuelo Canoas, que es un interceptor que recoge las aguas del río Tunjuelo, la lleva por el costado oriental del río Bogotá hasta el predio de Canoas. Esa obra del túnel ya se terminó. Desafortunadamente,
en la previsión que se tenía que hacer de la compra de los predios en Canoas, y esa es una obra con la que yo personalmente no estoy de acuerdo que se debió haber construido allí. O sea, la estación elevadora debió haberse construido en la desembocadura del río Tunjuelo, pero hecho ya esta obra, ¿cierto? Construido el túnel, llegó allí la máquina tuneladora y no han podido sacarla porque desafortunadamente el predio por donde tiene que salir esa máquina no ha sido negociado. Entonces ahora el problema es mucho más complejo porque puede dilatarse por muchos años hasta que se dé un fallo de carácter jurídico para hacer la expropiación de ese predio y poder acceder al predio para sacar la máquina tuneladora y construir la estación elevadora. Claro, pero mire, y acá tengo, se me bloqueó mire. El año contratado de esta obra que usted está diciendo, concejal, fue el del 2009 y las demás que yo mencioné son 2006, 2007 y 2008. A esa hora, el interceptor de Tunjuelo Canoas, el avance fue del 95%, es decir, que le faltó un poquito para terminar la obra. Le falta sacar la máquina tuneladora. Por eso, ¿y cuánto le cuesta al distrito o a los bogotanos ese pedacito? Esa responsabilidad es enorme porque el contratista que tiene esa máquina tuneladora allí tiene que extraerla y esa máquina le podría estar produciendo mucho más rentabilidad y el distrito va a ser quien en últimas tenga que pagar el día a día de la afectación que ha tenido ese contratista por la no previsión de la compra de ese predio. Eso se debió haber previsto, ingeniero, es decir, además porque así como lo está describiendo el concejal, pues realmente la obra le faltaría muy poco para hacer la conclusión de los términos. Claro, y es que este no es un problema de esta obra, sino de muchos de los proyectos que se hacen en el país. Es la falta de planeación. Y es que en la etapa de planeación, la inversión que hacen las diferentes entidades es muy pobre. Mientras cuando nosotros nos comparamos con otros países y la inversión en diseños, en estudios, puede llegar a un 15, a un 20% del valor de la obra, en Colombia cuando sube un 5% es algo extraordinario. Entonces, esa diferencia en inversión en planeación es la que lleva a que al finalizar la obra, al que durante la ejecución ocurran cosas que no hemos pensado, que suceden y que llevan a la catástrofe. También tenemos en Bogotá particularmente un gran problema con el catastro de redes. El inventario nuestro de las redes es totalmente incompleto, insuficiente, deficiente. Y cuando se empiezan a hacer las obras, salen las redes, se rompen los tubos, se rompen las redes, hay unos imprevistos muy importantes. Entonces, todo esto hace parte de la fase de planeación. Claro, pero digamos que investigaciones se podrían adelantar contra la alcaldía de Samuel Moreno, porque en el 2009 estaba Samuel Moreno, si no estoy mal. No. ¿Estaría Lucho Garzón? En el 2009 estaba Luis Eduardo Garzón. Luis Eduardo. Entonces, en este tema de responsabilidades, ¿cuáles son las investigaciones que atañerían por no concluir esas obras en cada una de las administraciones? Y más teniendo en cuenta, concejal, lo que usted acaba de decir, la responsabilidad política y pública que tienen las contrataciones desde las administraciones distritales. Quiero hacer una aclaración. No estaba Luis Eduardo Garzón, estaba Samuel Moreno Rojas en el periodo del 2008 al 2012. Sí. Ese es el periodo de... Sí, por eso lo dije, Samuel Moreno. Y yo te dije Luis Eduardo Garzón. Sí. Nos confundimos. Pues las responsabilidades son de diferente naturaleza, lo que decíamos ahorita precisamente, y yo pues no sé en este particular caso cuáles responsabilidades o qué investigaciones efectiva y realmente se estén adelantando, pero yo creo que en lo que a nosotros atañe como actores del control político es ver precisamente qué responsabilidades políticas hay, porque no precisamente, como lo decía el ingeniero, no siempre que se malogra una obra o que no se culmina es precisamente por hecho de corrupción o demás, es también porque seguramente hay otros hechos que pueden ser concomitantes, como también lo que decía Nelson, que pues hacen los contratos o se los adjudican a las empresas, a las firmas, a los consorcios, que dan un precio relativamente más cómodo, pero eso no siempre implica la real y la culminación del objeto contractual. A mí me parece que pues, responsabilidades de distinta naturaleza pueden existir, pero nosotros deberíamos realmente verificar qué responsabilidades a nivel político existen. Concejal, ¿quién pagaría esos sobrecostos de cada una de estas obras? No, terminan yendo a que se pague que los pague la entidad
correspondiente. En el caso de las obras de la empresa de acueducto, ¿cómo llegan los recursos a la empresa de acueducto? Vía tarifas. ¿Quiénes pagan las tarifas? Todos los bogotanos que tenemos acceso al agua potable y al saneamiento básico. Sería quienes tienen que pagar. Y en el caso del distrito, pues todos los bogotanos, a través de nuestros impuestos, a través de esas tasas contributivas, a través de las obras de valorización, todos esos costos vienen agregados allí. ¿Hay corrupción en este proceso? Yo diría que más que corrupción, de pronto hay algunos temas de improvisación y de mala planeación. Y es el caso, por ejemplo, este año, tú te das cuenta, y ya ha habido unos debates de control político donde se ha advertido a la administración de Enrique Peñalosa que la ejecución presupuestal no se ha hecho real este año. De la ejecución presupuestal que se tenía que dar para el año 2016, había localidades que no habían contratado el 20%. Entonces, ¿qué pasa? Llega a los meses de noviembre y diciembre y tienen que ejecutar el 80%. Entonces eran 600.000 millones de pesos no ejecutables en diferentes localidades, porque acá discutimos este tema. Claro, y entonces pero resulta eso es un que debate de otra índole, porque también no siempre ejecutar muy rápido es realmente lo positivo. También hay que, porque si caemos en la improvisación y en la no planificación, eso pues tú decías puede que no sea precisamente corrupción, pero sí tiene componentes de corrupción, no planificar, no prever precisamente, porque ahí es donde se generan los detrimentos patrimoniales. ¿A qué voy, Germán? A que cuando no se hacen las cosas con verdadera planificación, pues se acumula todo un presupuesto a final de año que tiene que ser ejecutado. Entonces, no va a haber procesos licitatorios, no van a armar las verdaderas especificaciones técnicas y los pliegos de condiciones reales para que se ejecuten las obras, sino que tienen que empezar a entregar las obras de manera rápida para poder entregar esa ejecución presupuestal al 100% en los últimos 2 meses. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a salir los procesos sin los detalles respectivos, entonces con estudios de prefactibilidad o de factibilidad, ni siquiera de factibilidad, de prefactibilidad, y con prediseños se adjudican las obras, cuando ya deberían tenerse los diseños, cuando ya debería tenerse efectivamente la entrega de la interventoría que debería estar arrancando a la par con el proceso. Entonces muchos procesos de estos son adjudicados y la interventoría la adjudican 6 meses, 1 año después. Primer ítem para que la obra no arranque, que no hay interventoría. Entonces cuando van a arrancar la obra, pues obvio, ya los precios son otros precios, ya es otro año de ejecución presupuestal, ya se han hecho desembolsos. Entonces mira cómo cuando y no hacen seguimiento de las obras. Claro, cuando se deja entonces de planificar, de hacer una verdadera ejecución presupuestal, empiezan a darse este tipo de temas. ¿Qué pasa con esas grandes obras de la empresa de acueducto? Allí tiene que ya contratarse con diseños detallados, diseños de detalle. Y cuando ya se contrate es porque se tiene la garantía de que se tienen adquirida la totalidad de los predios que se requerían. Pero, por ejemplo, en este caso, si arrancó la ejecución, por el camino dicen vamos a ir hasta Canoas, entonces ya cuando van a ir hasta Canoas, resulta que allá sale un tema mucho más complejo, que es hay que adquirir unos predios para poder hacer la estación elevadora y salen otros temas de por medio. Claro, pero como el interceptor de Tunjuelo Bajo, un valor de 135.500 millones de pesos con un avance del 100%, porque según estas estadísticas de la Contraloría, el 100%, año contratado 2007, ¿por qué la obra no ha sido entregada? Vamos a despejar esta inquietud después de esta pausa aquí en Contraste, el programa de debate del Consejo de Bogotá. Es decir, si de verdad el avance... Seguimos aquí discutiendo con mis invitados este tema de las obras inconclusas. Además, queda uno como aterrado ver cuándo fueron contratadas estas obras, 2006, 2007, 2008, estamos en 2016, terminando casi que este año, ya estamos en octubre, ya noviembre, perdón.
Y la verdad, ingeniero, digamos que viendo estas fallas que se están presentando en este interceptor de Tunjuelo Canoas y lo que estaba diciendo en comerciales nuestro concejal Nelson Castro, usted como ingeniero, si hay una obra que ya fue, digamos que concluida, el 100%, como lo estaba diciendo antes de salir a comerciales de interceptor Tunjuelo Bajo, ¿qué es lo que pasa? O sea, a nivel técnico, ¿qué pasa con estas obras? Hay varias cosas y depende de la obra en cuestión, pero digamos que en general lo que nos está fallando y lo que está afectando grandemente el tema del desarrollo de estos proyectos no es la ingeniería. La ingeniería en términos generales, la colombiana, es de muy buena calidad. Pero si acá tenemos un problema que es por un tema de un tubo o de una máquina que no la sacan, eso tiene que ver con ingeniería. Pero el tema no es de ingeniería, sino es un tema jurídico. El problema es un problema legal que es concomitante con el desarrollo de un proyecto, que puede estar ligado a un predio, que puede estar ligado a un permiso, que puede estar ligado a un modelo de un contrato. Entonces, realmente la ingeniería para una de estas obras ya está inventada, los ingenieros conocen la técnica, pero los problemas terminan siendo jurídicos. Y cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, la estructura de nuestras organizaciones públicas hoy día, organizaciones como el IDU, como la Agencia Nacional de Infraestructura y demás, hay más abogados que ingenieros. Entonces el problema de fondo, concejal Germán, es la ley de contratación, porque si todo esto está pasando es que debe haber unas modificaciones en las leyes de contratación de este país y aquí en Bogotá específicamente con estas obras inconclusas. Un fundamental problema, y no solo en Bogotá, país. el país. País de Colombia, Y el problema, pues yo particularmente considero que tiene un nombre propio, es la Ley 80 de 1993, que o debe ser derogada o debe ser ampliamente modificada para que permita que el desarrollo del país también se acople con las realidades jurídicas. Y eso es un problema que creo que... ¿Qué habría que modificar, concejal? Digamos, a esa ley o derogarla porque usted a mí lo me está parece diciendo. que las modalidades de contratación deben ser revisadas en su totalidad. Porque lo que decía el ingeniero, tal vez esos avances y esa calidad a nivel de la ingeniería del país no se compadece con las realidades jurídicas que nosotros hoy tenemos y que pues también son el fruto de los grandes atrasos a nivel de infraestructura que hoy tenemos. Estos contratos de consultoría, de intervención, ¿cuánto le cuesta a Bogotá en estas obras, concejal? Los contratos de interventoría, depende del tipo de obra, tienen unos montos que dependiendo del contrato se adjudica la interventoría. Puede ser del 10%, del 15%, del 20%, dependiendo del tipo de obra, el tipo de infraestructura que se tengan que desarrollar. Son contratos que tienen que desarrollarse de manera paralela a la ejecución de la obra. Pero no se están Desafortunadamente, lo que decíamos acá, la falta de planificación, arranca la obra, ¿cierto?, o la obra no puede arrancar hasta que no se nombre la interventoría. Y a veces se adjudica el contrato y pasan 6 meses hasta un año o en ocasiones algo más para que se defina la interventoría que va a hacer seguimiento a esa obra. Eso uno. De entrada, lo que decían, la formalidad, el tema de la norma, el tema jurídico que está de por medio. Ahora, vamos a la parte técnica. ¿Se está desarrollando una verdadera interventoría de las obras en nuestro país? Yo creería que en las grandes obras se está desarrollando, pero a nivel de las pequeñas obras y de la pequeña infraestructura creo que no se está desarrollando una verdadera interventoría. ¿Y por qué? Porque el hacer la interventoría requiere una cantidad de aspectos técnicos, por ejemplo, pruebas de suelos, pruebas de esfuerzos, pruebas estructurales, que difícilmente, pues con los montos que se tienen establecidos para esas obras pequeñas, se pueden hacer todo este tipo de análisis. El tema de los temas técnicos, tan solo en las pruebas de carácter de suelos se puede llevar casi el valor de lo que cuesta una interventoría. Claro. Entonces, hay muchos aspectos, se requieren equipos muy técnicos, muy sofisticados para poder hacer ese tipo de seguimientos y de análisis. Entonces, eso a veces no se prevé en el verdadero valor de la interventoría en las obras. Ingeniero. Y hay dos problemas que están teniendo los interventores hoy día. Uno, es que tenemos una figura que se llama la apropiación de los diseños. Entonces el contratista se apropia de los diseños. Entonces cuando el contratista hace este proceso, él tiene el derecho de hacer modificaciones al diseño en función de que él va a responder por la obra objeto de ese diseño. Entonces vienen los cambios que hace el contratista al diseño original.
Y muchos de estos cambios no obedecen a términos técnicos realmente, sino a beneficio económico del contratista, donde se puede hacer lo mismo, digamos, de diferentes formas, pero que el contratista obviamente busca el menor costo y a veces tiene la menor utilidad. Entonces, cuando se apropian de estos diseños, el interventor pierde la potestad de muchas cosas, de hacer observaciones, de hacer un control más riguroso sobre lo que estaba inicialmente planeado. Y el otro problema que se está teniendo con las interventorías es que se amarra la forma de pago del interventor al avance de obra. Entonces, ¿qué pasa si un interventor es bueno y no deja que una obra avance mal? Entonces, ¿lo castigamos no pagándole? Eso es un error. Al interventor hay que pagarle porque él está desarrollando un ejercicio profesional diferente al de la obra, que es de control, y que independiente de si la obra avanza o no avanza, hay que generar el pago correspondiente a los honorarios profesionales que se causan. ¿Quiénes son los más perjudicados? Nosotros los bogotanos. ¿Por qué no escuchamos qué dicen los ciudadanos frente a estas obras inconclusas? Creo que se encuentra en la carrera 86, es Bozo, la que está uniendo la avenida Cali, la que une con la autopista. Demolieron muchas casas y hay mucha inseguridad, pero no han concluido nada. Entonces también se ha vuelto incómoda la comunidad porque no han pagado lo que verdaderamente valen las casas, sino simplemente el terreno, por lo cual no se ha completado la obra. Lo que dice esta niña tiene toda la razón, o sea, es el impacto que hay detrás de una obra, y voy a hablar de el deprimido de la 94. El deprimido de la 94 ha generado estrés, problemas de salud. Muchas de las personas que vivían ahí les tocó vender sus propiedades porque estaban aburridos de las máquinas excavadoras, de los trancones, del tema de la inseguridad, que eso es también un problema, concejal Germán. O sea, realmente no solamente es el retraso, sino lo que hay detrás de un retraso. Claro, detrás de un retraso hay problemas de movilidad gravísimos para un sector de la ciudadanía. Porque claro, uno acá en este tipo de debates pues podría decir, no, que es que lo más preocupante de todas las obras inconclusas en la ciudad de Bogotá es el tema del deprimido de la calle 94. Pero yo creo que hay asuntos también que le afectan mucho, pero muchísimo, y que en mi parecer son mucho más preocupantes, y son los atrasos a nivel de salud. A mí el tema del atraso del hospital de Kennedy me parece un asunto que puede perjudicar a muchísimas personas en el sur de Bogotá. Y eso pues afecta a un tema más preocupante. Es la vida. Y es la vida, y es la salud, que son derechos fundamentales. Claro, y además la movilidad es un tema que realmente pues el deprimido es un tema accesorio. Porque el hecho de la poca movilidad que nosotros tenemos, pues parte de un hecho fundamental y que no es objeto de este debate, que es el atraso a nivel del sistema de transporte público que nosotros tenemos. Claro que esto es adicional, que le suma a los grandes problemas, pero creo que si el debate gira en cuál es el más preocupante de los atrasos, yo creería que está en el tema de salud. Pues hablando del tema de salud, le tengo el dato. En la Secretaría Distrital de Salud y en el Fondo Financiero de Salud se determinaron que hay 3 obras inconclusas por 74.000 millones de pesos. ¿Cuáles son estas obras inconclusas? Construcción y ampliación del hospital de Meissen por 48.000 millones de pesos, el avance es del 85%, la obra fue contratada en el año 2006. Reforzamiento y ampliación del hospital de Kennedy, localidad 8, donde hay más de 1 millón de habitantes. Esto es muy importante para este sector. El valor, 24.000 millones de pesos. El avance apenas es del 42%, ni siquiera alcanza la mitad de estos avances de obra. Año contratado, 2010. Y la obra de la construcción de la UPA de Antonio Nariño, el valor es de 2.000 millones de pesos, el avance del 60%. Y el año contratado 2011. Quizás porque la gente no se entera, y usted lo decía muy bien, concejal Germán, de pronto hay unas grandes obras que son mucho más visibles que otras, pero que en este caso el tema de la salud es prioridad para los bogotanos, y más como está el sector salud, concejal. No, claro, tiene toda la razón, Germán. Aquí, cuando se trata de vidas, de seres humanos, pues el tema es mucho más complejo. Este rezago de esta obra y todo lo que tiene que ver con salud y derechos humanos fundamentales, pues tiene que ser prioritario para nosotros como control político. Tiene toda la razón, el tema de la malla vial, así sea caminando, en bicicleta, como sea, se desplaza uno. Pero cuando el tema es vidas de por medio, que no se ha construido la infraestructura, que el hospital no tiene la capacidad para atender esas urgencias,
que estaba prevista esa instalación para efectivamente desahogar las urgencias de todo un sector, de toda una población que es más allá de Kennedy, porque es que no es solo la localidad de Kennedy. Al hospital de Kennedy confluye Bosa, Ciudad Bolívar, incluso, Mason. el mismo que... Me dicen que atiende Usme y Ciudad Bolívar claramente. Claro, en la localidad 19, que también es me una de las dicen, grandes. imagine, entonces estamos hablando de unas localidades que tienen tal vez la mayor población junto con Suba, pero que tienen los problemas mucho más notorios allí. Entonces, en esto, yo creo que aquí tendría que establecerse y categorizarse los temas a los cuales habrá que darle prioridad efectivamente para poder salir de ese rezago de esas obras. Puede ser que haya temas jurídicos, pero por encima de un tema de un contratista, de unos recursos que están allí inmersos, yo creo que están las vidas de los seres humanos y ante eso tendría que Nelson, actuar el Distrito y Capital. es muy importante también hacer una acotación, es que hay temas históricos acá, porque es que la gran mayoría de los bogotanos y de los colombianos relacionan el carrusel de la contratación con los atrasos en Transmilenio, con un par de contratistas que hoy están presos, con algunos escándalos a nivel político y con la administración distrital de turno. Pero el seno y el foco del carrusel de la contratación empezó en el sector salud. Y si ustedes se pueden dar cuenta, los años contratados están en los años en que se dio el carrusel de la contratación, que es desde el 2006 hasta el 2011. Es decir, que uno entendiendo lo que ha pasado a nivel histórico y que tiene relación directa con la contratación, esto también nos sirve como un parámetro de no repetición, y de no repetición en donde nosotros los concejales de Bogotá tenemos una labor impresionante, y es el real y efectivo control político de la administración. A quienes son administrados no les gusta que se les controle, no se les gusta que se les pregunte, y tú lo has visto, que es bastante preocupante, porque para eso fuimos elegidos nosotros, y no se les gusta que se les pregunte cómo, cuándo y en dónde se gastaron el dinero público. ¿Por qué contrataron tantos empleados y no menos? ¿Por qué están haciendo de esta manera y no de otra? Pero el hecho de nuestro control político sirve de no repetición para estos temas. Este tema yo creo que hay que discutirlo después de esta tercera pausa que vamos a hacer aquí en Contraste, el programa de debate del Consejo de Bogotá, y es realmente lo que se está haciendo desde el Cabildo Distrital. ¿Cuáles son esas modificaciones que habría que hacerle desde estos debates que ellos hacen a la ley de contratación? ¿Cuáles son esos controles políticos que hay que hacerle con más detalle a la administración, a estos contratos que también se avecinan? Porque vienen muchos contratos más, como es el tema del metro. Ya regresamos con ustedes. Seguimos aquí en el Canal 13 en el programa de Contraste. Va todos los sábados a las 10:30 de la noche. Estamos hablando de estas horas inconclusas, ya hablamos de las horas inconclusas del acueducto, hablamos de las de salud, y ahora quiero mencionar una que es muy importante, la del Fondo de Vigilancia y Seguridad. En el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la Contraloría advierte que hay una obra inconclusa por 43.000 millones de pesos. Se trata de la construcción de la nueva sede del Comando de la Policía Metropolitana, que actualmente presenta un avance del 82% y que se encuentra paralizada desde diciembre del 2012. Otra, la Universidad Distrital, para la construcción del edificio B de la sede de la Macarena de esta misma universidad, Francisco José de Caldas, se firmó un contrato en 2010 por 12.441 millones de pesos y solo se ha ejecutado, oigan, el 16% solamente se ha ejecutado de este contrato. Bien, concejal, usted estaba en comerciales tocando un tema álgido, delicado, espinoso también frente a este tema de las contrataciones, y es los que contratan o los que están haciendo todas estas adjudicaciones son los mismos de los mismos. Mire, aquí Maritza, y para los televidentes tenemos que hacer un análisis. Yo asumo la responsabilidad, yo vengo del Polo Democrático, no estuve metido en todo este tema.
Llego hasta ahora, este es mi primer periodo en el Consejo de Bogotá. Debo admitir que estalló una olla de corrupción aquí en Bogotá y que afortunadamente se dio que se haya ventilado toda esta situación. Pero Maritza, aquí tenemos que ir más allá. ¿Quiénes son los que están metidos en este tema? ¿Desde cuándo vienen contratando no solo con el Distrito Capital, sino a nivel nacional? ¿Qué otras obras tienen de problema y qué olla no se ha destapado, que es la de nivel nacional? Pero lo que tenemos que mirar es quiénes eran los socios de estos señores que aparecieron y hoy hay 4, 5, 10 que están en la palestra pública, pero detrás de ellos hay muchos más. Y hoy, ¿quiénes son los que siguen contratando? Porque desafortunadamente, como se ha dicho, es un carrusel de contratación y unas pocas empresas las que se estaban quedando con la contratación del distrito y que se han venido quedando con esa contratación. Y un tema adicional que es mucho más delicado y más serio es la puerta giratoria que hay en la administración distrital. Administradores que llegan, se hacen funcionarios de la administración pública del Distrito Capital y después terminan en las empresas contratistas, salen del distrito y se van y hacen parte de esas empresas contratistas. Yo mismo, cuando fui presidente del sindicato de la empresa de Acueducto, formulé una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con todos los datos de aquellos funcionarios que armaron todos los contratos, entregaron esas licitaciones y después aparecieron siendo socios de los NULE. Entonces uno dice, pero ¿cómo es esto? Y vuelven y esa gente va, trabaja con el privado, o sea, formulan aquí los contratos, los adjudican, salen de esa administración, van, trabajan con el privado y como si fuera poco, uno los ve que regresan nuevamente por la administración de las empresas como si nada hubiese pasado. Entonces aquí hay un tema que a eso sí hay que mirarle y ponerle el lente y yo le diría a los entes de control como la Fiscalía General de la Nación, revise. Mire las hojas de vida, mire quiénes han estado incursos en estos temas y revise en qué entidades del distrito se han encontrado o se encuentran, en qué empresas contratistas han estado o están hoy beneficiándose de esos contratos que se asignan en la administración pública. Ingeniero, usted es director ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, además lo mencionaba, es director ejecutivo de la Asociación Nacional de Rociadores Automáticos. Frente a este tema que ha mencionado el concejal Nelson, ¿ustedes tienen alguna incidencia? ¿Han hablado con el distrito, con la administración, con los concejales para acabar con este círculo vicioso? Mira, lo cierto es que los empresarios y el sector de la ingeniería no quería en un tiempo contratar con Bogotá. Eso ha venido cambiando un poquito, pero ¿por qué no se quiere contratar con Bogotá? Porque no vale la pena entrar en un concurso donde es un concurso que ya se sabe cuál va a ser el ganador. Entonces, los actores de la ingeniería seria, los empresarios, trabajadores, pues dejaron de participar en muchos de estos concursos. Y digamos, muchos de los que están participando hoy día pueden ser pequeños que están tratando de empezar su proceso de desarrollo empresarial y que pues han estado al margen del conocimiento de esto, no lo conocen, igual participan, hacen un papel de ser uno más que no van a ganar. Pero lo cierto es que es un secreto a voces que esto ha venido pasando en Bogotá desde hace mucho tiempo. Decir que la corrupción desapareció es imposible, es innegable decir que hoy día seguimos con problemas. Es difícil decir en dónde están, porque pues hay que tener las pruebas. Pero lo cierto es que estos problemas vienen de tiempo atrás, la ingeniería los ha venido reconociendo durante todo este tiempo. En diferentes escenarios se ha hecho llamado de atención y parte fundamental de lo que hay que solucionar es el modelo de contratación que está de la mano con la ley. Ahora, que nosotros tengamos la mejor ley del mundo no va a querer decir que estos problemas desaparezcan, porque esto tiene que ver con nuestra cultura y nuestra educación. Vemos que los grandes procesos de corrupción que hoy día tenemos al frente, los líderes y las cabezas pasaron por las universidades más prestigiosas del país o del exterior. Entonces, no es un tema de educación básica, sino de nuestra cultura y de cómo pensamos y de cómo actuamos. Concejal Germán, uno de los casos más sonados, y usted lo ha mencionado, es el tema de los NULE. Pero ¿qué pasa con los otros contratos? Porque no han llegado a los estrados judiciales. Pues eso tiene diversas causas, ¿no? Pero yo creo que el gran problema que nosotros pues también podemos identificar es la lentitud de alguna manera de la justicia y pues también la falta de pruebas, ¿no? Es que acá también hay una justicia mediática y una justicia real, que es lo que nosotros pues también deberíamos verificar. Sin embargo, yo quería hacer una acotación de lo del tema del Fondo de Vigilancia. Yo soy residente precisamente del frente de donde está
esta construcción que además es apoteósica, es una vaina gigante. ¿Queda ubicado dónde? Eso queda ubicado exactamente en el sector de Ciudad Salitre Oriental, es decir, frente al Hotel Radisson de Salitre Oriental está ubicado lo que iba a ser, o lo que ojalá sea, no sé si se logre desentrabar eso, pero lo que iba a ser en algún momento la Policía Metropolitana de Bogotá, la nueva sede de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y créanme que eso se ha vuelto un nicho de graffiti, se ha vuelto un nicho en ocasiones de que la misma policía ha cogido personas pues consumiendo drogas, haciendo diversos tipos de actividades acá, y pues es lamentable porque realmente es como la personificación de lo que está pasando a nivel de esta desidia de las obras inconclusas en la ciudad de Bogotá. A mí me parece que junto con otras, esta a nivel visual genera pues una gran impresión. Esto es que estaba pensando con lo que habíamos planteado anteriormente, es lo que hay detrás de un retraso. Entonces, el mismo concejal lo está viviendo como ciudadano, no como concejal, sino como ciudadano, el tema de los grafitis, la inseguridad y demás. Y mi pregunta también, concejal, y ya después para invitarlos a que hagan unas pequeñas conclusiones, son estas obras que vienen, las grandes obras que se avecinan para Bogotá. Si no hay un cambio en la ley de contratación, si no se hace planificación, mejora la operatividad, ¿qué va a pasar con la ciudad? Mire, yo creo que aquí tenemos que tomar conciencia a todos los actores de la sociedad, arrancando por la administración distrital. Yo lo que he dicho es, esta administración en lo que ha comprometido difícilmente lo va a cumplir. Ya pasó un año, quedan 3 años y se vienen unas obras de infraestructura enormes. Habrá un momento en que la ciudad va a estar colapsada, porque si se piensa adjudicar todo pues al tiempo, claro, aún más. ¿Por qué? Porque se vienen unas grandes obras y el alcalde Peñalosa lo ha dicho de que Bogotá en poco tiempo va a estar en construcción plena. Mira, es que nomás lo va a mencionar. Con lo de la venta de las acciones de la empresa de energía de Bogotá se pensaría emplear la LO, la 30 y la autopista norte. El metro elevado, la séptima. Ya con eso tenemos. Con eso tenemos y está colapsada la ciudad. Pero colócale un ingrediente adicional, del cual nosotros pues voy a hacer un debate de control político sobre el estado de la malla vial en Bogotá, que es lamentable y que tiene un retraso no de 1 año, de 2 años, de más de 30 años tiene rezago la malla vial. Cuando entremos a hacer estas grandes obras de infraestructura, vamos a tener que usar esa malla vial local, esa malla vial secundaria, y resulta que esa malla vial está colapsada. Entonces, ¿por dónde vamos a tener movilidad los bogotanos? Pero ese es un tema de lo que se viene y de las premuras que no deberíamos tener, sino la verdadera planificación. Decir qué es lo prioritario, qué es lo importante y arrancarlo por fases, no todo al tiempo, para querer en estos 3 años ser el alcalde pues que vaya a ser recordado porque dejó yo no sé cuántas obras. Y de pronto lo que va a ocurrir es que dejó tantas obras comenzadas, pero tal vez ninguna de ellas terminada. Y frente a lo otro, el rezago que viene de los años anteriores, aquí tenemos que hacer un corte y decirnos realmente frente a la ciudadanía cuántas obras son, porque esas son las obras que están anunciando los medios de comunicación y la Contraloría. Pero si ustedes van a la infraestructura vial local, son innumerables los casos. Yo creo que pasarían de 400, 500 obras pequeñas que están allí, que han sido dejadas a mitad, que no han sido terminadas y que también están colapsando todo este tema de la malla vial. Usted me lo decía, en el 2014 contrataron 2006 tramos y apenas han sido 118 ejecutados. Sí, en el 2014. Ya se nos están agotando los minuticos aquí, en contraste se pasa el tiempo muy rápido. 20 segundos para cada uno, una conclusión sobre este tema. Bueno, es importante que el cronograma político reconozca que el cronograma de obra obedece a unos términos técnicos. ¿Qué quiero decir con esto? Y muy de la mano con lo que decía el concejal. No podemos pretender que las obras se van a hacer en 1 año o 2 años. Y si se piensa hacer unas mega obras, como se está mencionando, nada más el proceso de diseño puede tardarse 2 años, haciéndolo bien. Entonces, si nosotros queremos cortar tiempos, le estamos quitando calidad a los procesos y los resultados van a ser deficientes. Y segundo punto, a los administradores nuestros, hay que recurrir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. La administración pública es reticente a ir a los estrados de tipo arbitramiento, y esto hace que un proceso que se pueda arreglar en 1 año termine yéndose a la justicia ordinaria 15 años después. Su conclusión, chiquita. Mi conclusión, 2 cosas. Una,
La ley de contratación estatal debe ser reformada de fondo. Es una reforma estructural a la ley 80 de contratación, es la primera. Y la segunda, no solo basta con ser honestos, se tiene que ser íntegros en los procesos que se desarrollen y sobre todo desde la administración pública. Concejal Germán García. No, mi conclusión es sencilla y un poco discrepante con lo que ustedes acaban de decir, es lo siguiente. Y es que yo sí creo que en esta administración sí se pueden lograr muchas de las cosas que se han prometido y de las cosas en que gran parte del Consejo ha acompañado en la consecución de recursos, y por una razón bastante sencilla. Y es por el hecho de que, como hace mucho tiempo en Bogotá, yo creo que en lo corrido de este año sí se ha visto una capacidad administrativa y una capacidad ejecutiva de quienes están gobernando a Bogotá. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestros televidentes que pueden participar con 3 preguntas. ¿Por qué cree que se demoran las grandes obras en Bogotá? En esos casos considera que hay corrupción o mala planeación. ¿Y quién debería responder por los sobrecostos y las obras inconclusas en la ciudad? Lo pueden hacer a través de las diferentes redes sociales del Cabildo Distrital. Feliz noche y nos vemos el otro sábado a las 10:30 aquí por el Canal 13.